Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bendecidos. ¿Sí han recibido algo hasta ahorita? Hasta este momento. Qué bueno. Estamos contentos por eso, porque sentimos que Dios está soltando lo que quiere hablar a los que vinieron, ¿no? Para los que están aquí. Wow. Sí, gracias. Tengo tanto en mi corazón que Dios tenga que poner un poco de... Lo que pasa es que, bueno, ahorita en este momento hay tanto que Dios está poniendo en mí que tengo que enfocarme en lo que Dios quiere hablar exactamente, ¿no? Pero de lo que Él lo estaba ministrando, lo que yo estaba ministrando y lo que Él lo estaba enseñando, pues a mí me hizo recordar algunas cosas que fueron muy buenas, efectivas. La garantía está en Cristo Jesús. Y quiero compartirlas, ¿sí? También. Porque, pues, ¿a dónde nos está llevando el Señor en todo esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde nos está llevando? Su presencia, su intimidad. Conocerle más, pero algo dijo Elba también. Ándale, escuchar, ¿no? Es un lugar en Dios donde nosotros recibimos, escuchamos, somos fortalecidos, en todo eso, ¿no? Entonces estaba recordando una de las experiencias que vivimos como familia, que me enseñó, me ayudó a entender algunas cosas que quiero compartir. O sea, de lo natural, de lo que viví, a lo espiritual, ¿no? Nosotros nos preparamos para ir de misiones también. Fuimos con mi pastor, su esposa, como 25 personas entre jóvenes. Bueno, el caso es que fuimos. Y una de las cosas que Dios había hablado es que teníamos que aprender inglés. Entonces nosotros salimos sin saber exactamente el idioma inglés, pero necesitábamos aprender el idioma inglés. Bueno, el caso es que regresamos a México y dijimos, bueno, como familia nosotros vamos a continuar, mi esposa y mis hijos vamos a continuar en el llamado de misiones, pero necesitamos aprender inglés. Entonces primero fuimos a Belice, y en Belice no aprendimos inglés. Fue un tiempo muy bonito que Dios preparó para que estemos ahí, ¿no? Un tiempo prácticamente para estar a solas con Dios, ¿no? No hay nada alrededor. Era un campamento muy bonito, pero no aprendimos inglés, lo que nosotros queríamos. Entonces nosotros dijimos, bueno, se está abriendo la puerta para que vayamos a Inglaterra. Vamos a estar 6 meses en Inglaterra, y allá, pues, en Inglaterra vamos a aprender el buen inglés, sin ofender. Bueno, no, dice que no, bueno, ya estoy empezando a ofender. Cuidado, me van a castigar después. Ya me vieron con ojos. Bueno, fuimos a Inglaterra a aprender inglés. Se hizo la oportunidad para ir a Inglaterra a aprender inglés. Entonces, lo que nosotros llegamos allá diciendo, bueno, lo que me enseñaron en la escuela, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, te enseñan un inglés. Y cuando estábamos nosotros en Inglaterra esos 6 meses, no nos sirvió absolutamente para nada, ¿no? Tuvimos maestros que nos enseñaron inglés. Tuvimos libros que nos enseñaron inglés. Supuestamente nos enseñaban inglés. Pero cuando nos enfrentamos a la vida, a la cultura, ¿sí?, a la forma de pensar de ellos, a la forma de hablar, de expresarse en los diferentes contextos en los que ellos viven, entonces lo que nosotros teníamos como enseñanza de inglés, nada, no nos sirvió para nada.
¿no? Nada. No podíamos expresarnos, no podíamos entenderlos. Y cuando eran 6 meses es suficiente tiempo, un buen tiempo, pero cuando se terminan esos 6 meses, seguíamos igual que como llegamos. Yo tenía un librito de esos Larousse, ¿no? De gramática en inglés, ¿no? Entonces, con este librito, si me lo llego a entender bien, me lo voy a estudiar todos los días y una vez que lo termine, ya la hice, ¿no? Entonces, en mi frustración de que no podía yo comunicarme en inglés, yo me iba a mi librito y estudiaba mi librito de Larousse, y ahí estaban los verbos regulares, irregulares, el orden de las oraciones y todo, ¿no? Entonces, fíjate, lo que me pasaba era lo siguiente, y eso lo vamos a traducir después a lo espiritual. Veía yo el libro y decía, ya entendí, ¿no? Ya, hasta que por fin aquí está cómo se hace, cómo se expresa, cuál es la forma correcta de expresarme para que ellos me puedan entender. Ya lo entendí y yo me ponía bien contento, bien alegre. Pues salgamos y pongámoslo en práctica. Y cuando enfrentaba yo otra vez el tratar de comunicarme utilizando lo que había yo aprendido, sucede que en cada contexto hay sus variaciones, sus diferencias. Entonces no aplicaba a todas las circunstancias y terminaba yo más frustrado que antes. Porque después de decir, ya lo entendí, ya lo comprendí, ya sé cómo voy a enfrentar esto, regresar y decir, no me entendieron, no lo entendí, en realidad no entendí nada, estoy más confundido porque cada vez que enfrento la cultura, enfrento la realidad, es frustrante, no me sirvió. El caso es que terminan los 6 meses y estábamos igual y más frustrados todavía, ¿no? Porque nuestro esfuerzo, nuestros estudios, nuestro librito y todo lo que intentábamos hacer pues era peor y cada vez más difícil, cada vez menos entendíamos y cada vez nos dábamos cuenta que menos sabíamos, ¿sí? Bueno, el caso es que terminan los 6 meses y este pastor que nos acobijó, que nos recibió, nos dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer cambios radicales. Tenemos que hacer cosas diferentes. Tienen que aprender inglés y yo me voy a encargar, dice él, yo les voy a ayudar. Entonces primero nos dice, en primer lugar, bueno, salimos de Inglaterra, lo más cercano, y luego nos lograron dar otra vez la extensión de visa para estar, gracias a Dios, y ya regresamos otra vez y nos quedamos 6 meses más, pero nos dice, ok, los cambios van a ser los siguientes. 1, no se queden todo el día juntos como familia hablando español, ¿no? No van a enfrentar la cultura ni van a entenderla si ustedes se quedan siempre juntos en su casa todo el día. Entonces, Armando, tú agarra camino, agarra calle, Nicte agarra calle, y agarramos y metimos a nuestros hijos a una escuelita de gobierno, al kinder, una primaria, un kinder. Entonces, Nicte se fue, mi esposa se fue pidió trabajo sin ganar dinero, porque no podíamos ganar dinero, como ayudante en una tienda de ropa usada que le llaman de caridad, ¿no? Tiendas de ropa, cosas de caridad, que la gente lleva lo que ya no le sirve, se lo entregan allá, se vende muy barato, y ese dinero es para ayudar instituciones y cosas así, ¿no? Entonces ella entra allá. Desde la mañana que nos levantamos allá, llevamos a los hijos, a nuestros niños allá, y ella se iba a la tienda a esa tienda, ¿no? Y yo me involucré, me fui a caminar a ver qué había, qué encontraba por allá, y vi una iglesia que tenía una cafetería, casi lo mismo que Elba, y tenía su cafetería una iglesia cristiana en las mañanas, y bueno, pues necesito trabajo porque necesito aprender inglés, no me tienen que pagar nada, ¿qué quieren que haga? Lo que sea, ¿no? Entonces yo hacía los desayunos, los huevos, y también y era mesero, ¿no? Entonces tenía que estar en las dos cosas, en la cocina haciendo los desayunos y también siendo mesero y llevando los platillos, depende de la necesidad que había. Ese era mi diario vivir, 6 meses, ¿no? Entonces, ya enfrentando esta situación, ya aventándome a ese lugar, para conocer
la cultura, a la gente, su forma de pensar, para empezar a educar mi oído a cómo hablan ellos, a cómo expresan ellos, a qué quieren decir cuando se expresan. Y entonces eso nos ayudó bastante. Además, ¿sí? Además de ese cambio que tuvimos que hacer, que tuvo que ser radical, de lo que decíamos antes, este pastor, que también es un maestro, es maestro de idiomas. ¿Sí? No, perdón, maestro en idiomas. En idiomas. Hay una gran diferencia entre un maestro de algo a un maestro en algo. El maestro de algo, pues se prepara para dar cualquier clase, cualquier materia. Le entregan un material y sabe cómo exponer ese material, aunque antes no lo había visto, o no es una materia que le sea su materia fuerte, pero sabe dar. Es un maestro el maestro de matemáticas, el maestro de español, el maestro de inglés. Pero hay una gran diferencia cuando hablamos de un maestro en tal materia, ¿sí? Entonces ese era un maestro en el lenguaje, y es de los maestros en inglés que tuve con el maestro de inglés, en este caso, en inglés, cambió completamente nuestro entendimiento, nos abrió el panorama. Porque un maestro en, te digo, sigue un material, pero un maestro de sigue un material, pero un maestro en conoce su materia o la materia de una manera profunda, ¿sí? Más profunda que un maestro normal, más profunda, entiende la materia y puede conocer y puede desmenuzarla y puede entregarla, puede darla, ¿sí? Entonces lo que hizo él fue: bueno, van a aprender inglés, pero primero tienen que aprender cómo piensan los ingleses o la cultura de los que hablan el habla inglés. ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿No? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué hablan así? Muy diferente a nosotros en cuanto a orden de las cosas y de las frases, ¿no? Para ustedes los mexicanos es más importante el objeto que la cualidad del objeto, pero para los que piensan en inglés es más importante la cualidad del objeto que el objeto mismo. Y al entender eso decimos: con razón nosotros decimos el vaso azul. Es más importante para nosotros el objeto. Pero para los americanos, entonces, ¿cómo sería si es al revés? El azul, vaso. Entonces, empezando a pensar en la manera de ellos, así nos empezó a llevar a pensar en la cultura, a entender su vida, su estilo de vida, sus prioridades, qué es más importante, qué es menos importante, diferente a nosotros. Empezamos a captar. El caso es que llegué a predicar en esos 6 meses en su iglesia en inglés. Ya se me está olvidando, tengo que regresar otra vez. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos muy acostumbrados a depender del ser humano, ¿no? A depender de los pastores, a depender de los maestros de escuela dominical, los maestros, ¿sí? A los libros, a buscar conferencias en internet, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ser enseñados, a buscar información, pero si nos damos cuenta, no tiene poder para enfrentar esta vida, ¿sí? Yo me di cuenta de esto cuando hice esta analogía con mi vida. Dije: ya entendí algo espiritual. Cuando yo voy a un libro cristiano y digo, es porque estoy buscando información de cómo ser un cristiano victorioso, cómo ser un cristiano que pasa las pruebas, cómo es ser un cristiano que no se cae, que no se derrumba, o cómo ser un buen líder, o cómo debe ser hay tantos libros de eso, ¿no? Cómo ser el pastor ideal, cosas así, ¿no? Entonces voy a los libros y digo: ya lo entendí. ¿Y cuánto vamos a eso, no? Ya lo entendí, ya.
ya está, ahora sí voy a enfrentar la situación que venga y voy a ser vencedor, voy a ser victorioso. Y cuando estamos dentro de esa situación, nos damos cuenta de que no hubo cambio y transformación en nuestra vida. No pudimos vencer esa situación difícil, ¿sí? Y nos frustramos más. Porque mientras más buscamos información y menos podemos nosotros enfrentar la realidad y vivir en la victoria que Dios nos da, nos frustramos más y decimos, esto no es para mí, ¿no? Creo que no es lo mío. Ya intenté en este congreso, ya intenté en este encuentro, ya intenté en este seminario, ya intenté en este libro, ya me eché este libro, ya me leí esto, ya me leí lo otro, me la paso todos los días escuchando en YouTube mensajes, ¿sí? Pero en el momento de la prueba, de la situación, no hay transformación en mi vida, no hay cambio, no hay victoria. Caigo otra vez, regreso a lo mismo, a la misma ansiedad, a la misma depresión, no puedo pasar, ¿sí? Vamos a ver qué dice Corintios. Primera de Corintios. Conocemos este versículo, pero vamos a ver que Dios nos hable. Del capítulo 2, del versículo 6. Y aquí vamos a ver la respuesta, lo que aprendí. Sí, hay maestros de la palabra, de la Biblia, muchos libros, material, muchos. Y nos damos cuenta que nuestra vida no está cambiando, entonces tenemos que acudir. Tenemos que hacer cambios radicales, como nosotros tuvimos que hacer ajustes en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de hacer las cosas. Y después de esos ajustes que Dios nos va a ir indicando, entonces tenemos que acudir al maestro de maestros, al maestro del reino de Dios, el único que sabe a profundidad y conoce lo que está sucediendo en el reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos, las prioridades del reino de los cielos, la forma de pensar en el reino de los cielos, y nos traiga a nosotros y nos diga, ya entendí. ¿Quién es ese maestro de maestros? ¿Quién es? Cristo, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu, más glorioso, excelsa gloria. Dice el versículo 6 del capítulo 2, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminaron en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo le entendió, porque de haberle entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? Ellos, espero tener tiempo, hay mucho. ¿Qué estaba pasando con los líderes? ¿Qué estaba pasando cuando Jesús llega a la tierra? ¿Qué estaba pasando con su pueblo? ¿Qué estaba pasando con los sacerdotes? ¿Qué estaba pasando con los escribas, con los fariseos? ¿En qué contexto llega Jesús? En un contexto en que no había revelación, no había palabra, ¿sí? Porque ellos habían perdido años antes algo muy importante. Lo más importante del pueblo de Israel que Dios estableció y les dijo, esto es lo más importante y valioso y poderoso, el centro, el corazón, el meollo, y lo perdieron. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué es? El arca, ¿no?
¿Sí o no? El arca de pacto, donde Dios iba a perdonar, a cubrir pecados, donde iba a hacer la expiación de los pecados, donde Dios en columna de nube, de humo, iba a descender y su presencia y su gloria iba a ser a través de esa arca, ellos ya la habían perdido. Acuérdense que cuando un sumo sacerdote tenía que entrar al arca y hacer cada año lo que tenía que hacer para expiación de los pecados, tenía que entrar ¿cómo? Puro. ¿Qué pasaba si tenía un pecado, una impureza? Moría, le amarraban entonces el hilo y lo sacaban, muerto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por el otro lado, por el cuartito este? No, por el arca. En el cuartito, unas cortinas bien gruesas dividían para que en ese cuartito esté el arca del pacto. Y por el arca de pacto es que estaba la gloria y presencia de Dios, de tal forma que tenía que entrar una persona perfectamente bien purificada. Ok, y lo hacían. Entonces el sacerdote tenía que ponerse bien con Dios, hacer el ritual necesario y decir, ya estoy listo y voy a entrar una vez al año. O sea, se ponía serio. Es la presencia de Dios. Tengo la responsabilidad y tengo que entrar. Entra y sale. Vivo, si está bien. Pero cuando ellos pierden el arca de pacto, ¿qué hay del otro lado? Pueden entrar puros, impuros, como sea, no pasa nada, ¿no? Una obra de teatro. Cuando Jesús muere y se abre el velo, se dieron cuenta de la farsa, porque ya no había arca, no estaba ahí el arca, estaba vacío el lugar, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto de hipocresía, de falsedad, donde ya no hay presencia, donde no hay palabra, donde no hay revelación, llega Jesús. ¿Sí? Si ellos hubieran estado conectados, si ellos hubieran estado en la presencia de Dios como les correspondía, entonces no hubieran crucificado a Cristo, porque hubieran entendido quién es el que estaba enfrente de ellos. Pero cuando llega Jesús, ellos sin revelación, sin presencia y con muchas estructuras tradicionales en su mente, rechazaron y bloquearon al Salvador. ¿Sí? Ya ellos, como no había presencia, entonces tenían que agarrarse de algo. Y se agarraron de estructuras, de tradiciones, pero no de presencia, no de revelación, no de intimidad. Cuando en nosotros no hay revelación, intimidad, no hay presencia, no hay palabra, no hay iluminación, nuestra tendencia es agarrarnos de una estructura tradicional que me sostenga. O sea, si yo no puedo escuchar la voz de Dios, si no tengo la capacidad de entrar a su presencia y tener revelación de Dios, y tener la palabra y tener la iluminación de Dios, entonces tengo que buscar un libro, algo en internet, alguien que me diga algo, comprar un método de devocionales, comprar un método ya hecho, ¿no? Que me ayude a que me diga algo acerca de Dios y que yo pueda tener un estudio de quién es Dios, que es muy diferente a tener una revelación de Dios. Eso llegó Jesús. Y por eso dice acá, si hubieran estado ellos en lo que el plan de Dios original, entonces, si hubieran mantenido ¿cuál es el plan? Acercarse a Él, estar conectados con Él, estar en la presencia, ministrando su presencia, ministrando al pueblo, ¿no? En su presencia. Pero habían perdido lo más importante, ya no había, entonces tenían una estructura tradicional y ellos vivían ese fariseísmo, y por eso Jesús golpeó durísimo esa hipocresía, ese fariseísmo, ¿sí? Donde ya no había presencia, ya no había revelación, ya no había entendimiento espiritual.
Dice entonces, sin embargo, en el versículo 9, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. En ese lugar, y es el único lugar de la presencia de Dios, donde nos es revelado cosas que jamás humanamente lo vamos a comprender. Es en ese lugar de mayor intimidad con el Padre, es el lugar de la mayor intimidad con Dios, donde vamos a recibir esa revelación. Solamente ahí. Vamos a Hebreos 9, sin perder lo que estamos leyendo. Y dice, desde el versículo 6, Hebreos 9, versículo 6, así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para establecer el culto. Pero en la segunda parte está únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo, y los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Lo que acabamos de decir. Pero fíjense en el versículo 8. Fíjense bien. Con esto, ¿quién? La pregunta es, ¿con esto? ¿Quién? El Espíritu Santo. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a dejarles el Espíritu Santo, el Consolador, el que los guiará ¿a qué? A toda verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces dice, con esta figura de lo que sucedió en el pueblo de Israel, con esta figura podemos entender entonces los propósitos reales de Dios, de lo que quiere para nosotros. Y dice, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras sigue en pie el primer tabernáculo, el tabernáculo terrenal, ¿sí? Que sigue diciendo, mientras siga en pie el primer tabernáculo, el terrenal, aún no se habrá revelado el camino que conduce ¿a dónde? Al lugar santísimo. Lo hice al revés. Mientras siga en pie el tabernáculo terrenal, de ritos, de ceremonias, de cumplimientos, de obligaciones para agradar a Dios, si sigue en pie esta estructura tradicional, ¿me explico lo que quiero decir? Como decíamos, nosotros lo que hacíamos, nuestra estructura en nuestra casa y en Inglaterra, no funcionó, no sirvió, no se logró el objetivo. Y si algo o esa estructura no está logrando nada, no está logrando objetivos, no está logrando cambios, no está logrando revelación, entendimiento, ¿qué tenemos que hacer con esta estructura? Suéltala. Y es donde dice Helen ayer, es la parte que duele, porque así me lo enseñaron siempre, porque así siempre lo hice, porque así siempre lo prediqué, pero ahora me doy cuenta que no sirve, que no está funcionando en mí, y por qué quiero o creo que va a funcionar en la gente. Entonces dice, mientras siga en pie este primer tabernáculo que no funciona, que no tiene poder para transformar la vida de las personas, mientras siga en pie, mientras sigamos en este lugar tradicional, el Espíritu Santo no va ¿a qué? A enseñarnos el camino. ¿A dónde? Al lugar santísimo. O sea, hay un pleito entre lo tradicional y el lugar santísimo. ¿Sí? No pueden convivir juntos. Lo tradicional, la estructura humana, las organizaciones humanas, con el lugar santísimo. Ni siquiera, mientras siga en pie,
ni siquiera el Espíritu Santo, ni siquiera te va a decir, oye, hay un camino al lugar santísimo. Pero cuando entendemos y decimos, creo que esto no está funcionando, tenemos que hacer cambios y tenemos que acudir no a métodos, no a estructuras, sino al Maestro de maestros, al Maestro del reino de los cielos, al que conoce el corazón de Dios, lo que estamos leyendo en Corintios. Entonces Él me trae revelación y entendimiento. En ese momento, cuando nosotros, como iglesia, decidimos soltarlo, costó gente, pero sabíamos que era un precio a pagar. Tenemos una iglesia, ¿verdad? ¿Cómo estaban las instalaciones? Auditorio, comedor, cocina industrial, alberca, ¿cómo se llaman? Dormitorios para encuentros y retiros. Envidiable, digamos, que Dios nos dio. Pero cuando dijimos, ¿no está cambiando la vida de las personas? ¿No está funcionando en nosotros? Hay que hacer cambios. El Espíritu de Dios nos revela y soltamos. Y esas instalaciones quedaron vacías. Se empezaron a deteriorar y otra persona dijo, préstamela, y las mantenemos y la cuidamos. Perfecto, mantengan y cuiden las instalaciones, pero nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu y vamos a comenzar de cero. No sabemos nada y en ese momento el camino al lugar santísimo, de revelación, de transformación, de testimonio, donde podemos dar testimonio de la evidencia de Dios en nosotros y en la gente con la que tenemos. No se muestra ni siquiera el camino. Esta es la parte, creo, esencial. Cuando nosotros hablamos mucho de reformas, hubo un tiempo en nuestra congregación, cuando estábamos así en la congregación grande, que hablábamos muchísimo de reformas porque sabíamos que necesitábamos reformas. Si se hablaba mucho de reformas, era porque sabíamos que estaba mal, estábamos caminando mal, teníamos bonitos ministerios, teníamos una organización de liderazgo consolidada de tiempo atrás, estudiados, enseñados, ¿sí? Experimentados. Pero sin resultados. Cansados, fatigados, frustrados, pero no había realidad ni en el liderazgo y mucho menos en las personas. No había una realidad. Rápido un testimonio de más o menos de cómo pasaba mi vida. Decía, Señor, yo no puedo dejar esos pecados. Yo tengo una responsabilidad con la gente. Señor, cada vez que viene la prueba, yo me voy contra ti, me enojo contra ti, porque yo ya hice todo lo que me han dicho que tengo que hacer, porque yo enseño lo que tienen que hacer y yo hago lo que tienen que hacer, porque tú vas a bendecir si nosotros lo hacemos, ¿no? Y yo decía, bueno, Señor, yo ya ofrendé, ya diezmé, ya visité a fulanito, ya fui a las reuniones, llego temprano, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy cumpliendo, porque dicen que si yo lo hago voy a recibir bendición y si no lo hago me va a ir mal. Dios, estoy haciéndolo, ya cumplí y no está sucediendo, no está viendo resultado, entonces alguien está mal. Y obviamente, Señor, de verdad, cuando llegaban tiempos de esos tiempos de depresión, me enojaba tanto con Dios que decía, tú estás jugando conmigo. Te alegra verme sufrir, ¿sí? Te alegra verme angustiado, no sé qué pasa, tú eres Dios y sabes todas las cosas y pues tú estás bien allá arriba, bien contento en la gloria, pero mira lo que estoy sufriendo, mira lo que estoy pasando, mira lo que estoy padeciendo. ¿Dónde está la realidad?
Y me enojaba con Dios, que en las noches me paraba en la sala y decía, ganas de gritarle y decirle, ya, hice todo lo que tenía yo que hacer, lo hice, ya, todo. Y no hay realidad, no hay bendición, no hay cielos abiertos, ventanas abiertas. Y aparte, hay cosas que no puedo dejar, pecados que no puedo vencer. ¿Dónde está la realidad? Pero tengo una responsabilidad. Entonces, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a seguir con mi responsabilidad. Me disfrazo de cristiano y me vale. Le estoy abriendo mi corazón. No sé cuántos estén pasando eso. Y él es testigo que le mandé una carta la última vez que lo sufrí. Él estaba en Estados Unidos ya, y yo en la desesperación trataba de no decirle a mi esposa ni decirle a nadie, para no asustar a nadie de lo que me estaba pasando. Yo tenía que actuar, ¿no? Para que me vean bien. Pero una vez dije, ya no puedo más. Y le dije a mi esposa, le voy a mandar una carta a Galen y le voy a decir, renuncio. Y se la mandé. Yo ya no quiero grupo, ya no quiero nada. Yo no sé escuchar la voz de Dios. Yo no puedo con esto, no hay una realidad en mí. No hay una realidad del poder de Dios en mí. Renuncio, no quiero seguir. Destrozado. Ellos se conectaron rápido. Skype, vamos a conectarnos en Skype porque se preocuparon de esa carta. Y mi mamá es testigo porque llegó una noche allá y le abrí mi corazón, le dije, eso es, y así le dije, mamá, yo no sé escuchar la voz de Dios, yo no sé nada. Ella es testigo también de ese último momento, la última vez que me sucedió. Y bueno, ir y dar testimonio, ir y predicar, ir y decir, no, pues hay un evento de evangelismo, pues hay que estar ahí, pues como líder tienes que estar allá. Entonces vas con las personas que vas a evangelizar y le dices, Jesucristo puede cambiar tu vida. Si tú entras a Jesús, Él va a liberarte de ese pecado y todo eso. Pero dentro de mí decía, espero que le funcione a Él. Yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia, pero espero que le funcione. Porque a mí no me funciona. Eso es lo que sucede cuando llega Jesucristo a esta tierra con su pueblo escogido. Exactamente eso estaban viviendo. Y es exactamente lo que viven muchas personas. Muchos líderes, muchos cristianos, muchos pastores. Y luego, cuando la gracia de Dios viene y empieza a cambiar el corazón de Galen desde Estados Unidos, en revelación de lo que significa el nuevo pacto, empieza a cambiar su vida, de lo que él era también, porque también puede dar testimonio de lo que él era. También ya dio un poco de testimonio de cómo era de duro y todo, pero no había cambio, ¿no? De lo cansado que fue para él luchar con una iglesia como yo, ahí sentado, pasando al frente cada domingo, sin cambios. Cuando empieza a ver revelación, empieza a ver entendimiento, una revelación enseñado por el Espíritu Santo, empieza a ver cambios y transformación que dijimos, espérate, algo es real porque estamos viendo algo real. Y él, la desesperación desde allá, quería por internet enseñarnos a todos los que estábamos como encargados, pero no es lo mismo. Y dijo, bueno, a ver, que se me hace que él les está metiendo en otra visión. ¿Por qué nos metimos a G12? Nos metimos a lo que esté en ese momento, nos metimos. ¿Qué está funcionando? ¿Qué está de moda? Vamos a hacerlo, vamos a implementarlo, ¿no? Así éramos. Por eso decía, necesitamos reformas, pero no estábamos ni cerquita de lo que era una reforma, tratando de cambiar solamente la vestidura, pero no el esqueleto. Y si no cambiamos el esqueleto, no hay cambio, transformación y realidad. Si vamos a hacer un cambio, tiene que ser estructural, de esqueleto. Y cuando dice cambio de esqueleto,
dijimos, ay, Helen, ahí se va a meter otro, ¿no? Otra visión. ¿Cómo se llama esta ahora? Cambio de esqueleto se llama. Y bueno, a ver qué nos va a traer, Gale, ¿no? Pero sabíamos que había algo, fuego, una realidad, que era muy difícil impartirla desde Skype, digamos, ¿no? De videoconferencia. Entonces, voy a ir allá con ustedes, voy a México, a Mérida, y agárrense. Y llega, y para mí, en mi testimonio, cuando él llega fue muy diferente a lo que él intentaba por Skype. La unción apostólica establece, rompió mentalidades, rompe esquemas, ¿sí? Tradiciones, o sea, rompe el mal fundamento y empieza a establecer lo que estamos escuchando. Empieza a establecer lo que estamos escuchando. Abro mis ojos y digo, Señor, no me importa nada. Nos llega y nos dice, bueno, no hay iglesia, se acaba la iglesia, fin de Torre Fuerte. Este es el momento en que muere Torre Fuerte. Muere. Cada uno de ustedes, los ancianos que están gobernando o llevando el liderazgo de esta iglesia, agarran camino. ¿Quieren ser pastores o no? ¿Quieren agarrar un grupo o no? Agarren camino. Si quieren abrir su iglesia, pónganle nombre a su propia iglesia, pero Torre Fuerte ya no existe. ¿Quién quiere seguir? Todos. Antes yo decía, se me acabó mi tiempo. Antes yo decía, yo sé cómo hacer una iglesia. Cursos por todos lados, experiencia, tantos años con Galen. Estaba bien seguro que si yo, es más, en algún momento dije, yo voy a ser el primero en abrir mi iglesia. Y se adelantó Carlos Cruz, otro de nosotros que ya tiene su iglesia grande. Y bueno, yo me quedé atrás y según yo, bueno, en algún momento lo hago. Sí lo hago, así como el chapulero. Sí lo hago. Entonces, cuando empiezo a ver la realidad de mi vida, yo dije, ¿sabes qué? No quiero ni ir a encuentros, no quiero participar en encuentros hasta que no haya una realidad en mí. ¿Qué voy a ir a hacer allá? ¿Qué voy a ir a dar? Y hablé como yucateco, ¿verdad? Sentí que hablé como yucateco. ¿Qué voy a ir a dar? No, ni siquiera estoy de acuerdo ya. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Empiezo a tener un diagnóstico de que las cosas no están yendo bien, no están sucediendo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces cuando él dice, hagan su propia iglesia ya, entonces yo dije, ahora sí yo no sé hacer iglesia. Yo no tengo idea de cómo se hace una iglesia. Yo no quiero hacer una iglesia como la que yo pensé que era una iglesia. No tengo idea, ya no quiero, eso no quiero. Lo único que sé, ya no sé cómo hacer una iglesia, pero lo único que sé es que yo no quiero hacer una iglesia como fui estructurado. Entonces en mí no quiero. Pero bueno, dije, Señor, no voy a echar para atrás, vamos a caminar hacia adelante. Y ahora en cero, sin saber absolutamente nada, empieza tú a mostrarme, revelarme, darme entendimiento, cuáles son tus prioridades, cuál es tu forma de pensar, cuáles son tus planes, tus objetivos, y eso me lleva entonces ahora entendiendo el nuevo pacto, entendiendo la gracia de Dios, el perdón de Dios, que ya no se trata de mí, ya no se trata de lo que yo tenga que hacer para ganar el favor de Dios, de que ya cumplí, entonces ya viene ¿cómo se llaman? Enseñanzas de ¿no? Y de recompensas y castigos que daña a la gente, daña a la iglesia tanto. Yo dañé personas y fui dañado cuando te aplauden por lo que haces y te hacen espiritual porque cumpliste, ¿sí? Pero no hay una realidad interior, no hay una relación con Dios. Pero cumplí y soy admirado, cumplí y soy puesto como ejemplo, cumplí y tengo el apapacho y el aplauso, cumplí y soy promovido. Entonces mi vida espiritual por eso daña, porque la vida espiritual está basada en ya cumplí,
Ya hice lo que están expectando que yo haga, pero la realidad no les interesa si estoy bien con Dios o no. Ni a mí me interesa, yo ya cumplí. Entonces, Señor, ya cumplí, ¿dónde está mi recompensa? Y como no la veo, porque así no funciona, ya no funciona así, ya está obsoleto, entonces es frustrante, ¿no? Bueno, el caso es ese. Al entender todo esto, a decir, Señor, yo entro a tu presencia y ahora en ese lugar tú me vas a enseñar y me vas a indicar qué es lo que tengo que hacer para este grupo que me has dado. Y así fue la revelación tras revelación, entendimiento tras entendimiento, y lo hacemos completamente diferente a cualquier estructura. Que no tenemos que ser imitados, porque cada uno tiene que buscar a Dios, ¿sí? Es más fácil agarrarse de una estructura y decir, así lo voy a hacer. Es más fácil que meterse al lugar santísimo, buscar a Dios, tener paciencia, clamar, esperar y decir, así lo quieres, así lo hago. Es más difícil porque tienes que morir a ti mismo, ¿no? Y ha sido maravilloso. Digo, esa fue la última vez que me pasó eso. No estoy diciendo que fue la última vez que pasé un tiempo difícil, ¿sí? Estoy diciendo que las siguientes veces o momentos difíciles, totalmente diferente. Otra cosa. Donde se veían las cosas nublosas, difíciles, sin salida, pero en lo espiritual y en lo que yo veía en las personas, en el reflejo de las personas, revelación que me levantaba, revelación que me decía, este es el camino, revelación, entendimiento, cercanía, todo lo que estaba yo diciendo, que los problemas empezaban a ser tan insignificantes, que antes yo los hacía tan duros, ¿no? Tan insignificantes. Decía, esto es, parece ilógico, pero así es, pasando tiempo difícil, muy difícil, pero espiritualmente. Sigue, si eso es lo que estoy necesitando para que yo me esté elevando, como decía Elba, sigue, no te detengas en las pruebas, porque lo que yo estoy encontrando y los tesoros que estoy encontrando son maravillosos. Así que, Señor, tú sigue haciéndolo el tiempo que necesites, yo sigo adelante. Y cuando menos te das cuenta, Dios es fiel y Dios cambia las circunstancias, todo. Dios es fiel. Muy diferente. Muy bien. Seguimos leyendo, nada más lo vamos a leer y lo vamos a entender. Y ahorita ya viene un descansito de 15 minutos y viene Gelen con nosotros. Seguimos leyendo estábamos dije que no lo pierdan, ya lo perdí. Primera de Corintios dice, entonces, el versículo 10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de ¿quién? Del Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta que las profundidades de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. Sin Él, ¿podemos lograr algo? Sin una intimidad, sin una relación, sin estar ahí, en ese lugar de mayor y mejor intimidad, lugar santísimo para nosotros, no hay revelación. No hay entendimiento, no hay poder, no hay vida, no hay transformación. Porque el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu, nuestro espíritu humano, el espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu ¿de quién? De Dios, que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Para qué? Para que por su gracia entendamos que lo que nos ha sido dado, las realidades de Él. Fuera, estando aquí en este lugar, no hay nada. Puedes orar, ayunar, semanas de ayuno, semanas de oración. Puedes decir a tu gente, ayuno de Facebook, ayuno de televisión, todo, ponerte de cabeza, lo que quieran hacer, pero no va a haber cambio, transformación, si seguimos aquí.
Lo único que va a suceder, lo efectivo, es allá. Porque el Espíritu Santo conoce todo lo del reino y nos los hace saber. Amén. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Juzga, ataca, critica, condena. Eso demuestra que no está el Espíritu de Dios, que no sabe estar en la presencia de Dios, que no sabe entrar al lugar santísimo y tiene que estar en una estructura que lo mantenga. Un poco por ahí. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda ser instruido? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué no somos juzgados cuando estamos en este lado? En este lado. Porque dice, si estamos ahí, el fruto del Espíritu va a ser evidente en nosotros. Y si el fruto del Espíritu es evidente en nosotros, dice que no hay ley. Todo está concentrado en una sola ley, ¿no? El Espíritu Santo nos lleva a este lugar y el Espíritu Santo nos lleva a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y nos lleva a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y en la tarde vamos a hablar de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Amén. Les dejo con Galen Scott.